Historia. Bienvenidos, chavos, chicas, chicos, todos los que me estén escuchando a esta su nuevamente su nueva clase o su nuevo video, como lo quieran ver, de el tema de historia de México en estas clases de formato virtual o en línea. Recordemos, como de costumbre en nuestros videos, el objetivo que tenemos a conseguir, que sería en este caso que conozcan ustedes el contexto histórico, político y social que conforma la historia y esencia de los símbolos patrios. Evidentemente, que vuelvo a recordar y lo seguiré diciendo, son tres: el himno, el escudo, la bandera, ¿sale? Nacionales, los tres. Así como del país en sí mismo, ¿sale? Que ya vimos varias cuestiones de lo que sería el país en cuanto a su historia. Veremos algunas más en la línea del tiempo, no se me preocupen, pero vamos a continuar, ¿de acuerdo? Con el tema que nos toca ahorita. Recordarán que cada video corresponde o está englobado dentro de una sección, o de una lección, perdón. La primera es el país y sus símbolos, la segunda es las raíces y herencia cultural de México, ¿sale? Ya vimos lo que sería el país y sus símbolos, estamos todavía repasando lo que serían las raíces y herencia cultural de México. La conclusión que deberíamos perseguir debería ser que entendamos que hay diversos elementos que conforman la historia y símbolos del país, los cuales deberían ser retroalimentados en su población para generar identidad nacional frente a un contexto globalizado. Eso es algo que debemos entender nosotros como estudiantes de la historia mexicana. Vamos pues. Estas clases, recuerden que yo las titulo México, nuestro hogar, lecciones de historia de México, por el profesor Osvaldo Rodríguez, su servilleta, como dicen por aquí. Venga. Momentito. El México independiente, chavos, es con lo que nos quedamos, o lo que continúa pues de lo que ya vimos. Recordemos, chavos, que ya habíamos checado parte de lo que sería el México prehispánico o precolombino, ¿sale? Recuerden nuevamente que hace referencia esto de prehispánico o precolombino al periodo previo, anterior a cuando vinieron los españoles a pues conquistar, ¿sale? Recordemos también que se les dice de los españoles porque fueron los que mayoritariamente hicieron este movimiento de conquista, no porque fueran los únicos, ¿sale? Hubo más cuestiones de movimientos ahí que todavía no, o más dicho que no habían sido aclaradas, pero pues ahí están. Y que técnicamente es para este momento, para el México independiente, que ya empiezan a ser más evidentes, ¿va? Bien, luego vimos lo que sería la parte de la conquista, o la parte del México, pues sí, en la conquista, que justamente se desarrolla como un elemento pues ahí de colonización bastante interesante, por el hecho de que si bien entraron como amigos los españoles, en el sentido de, hablemos de amigos a nivel diplomático, ¿vale? Los amigos a nivel diplomático son gente que de todas maneras te quiere sacar algún provecho, pero no lo va a hacer por la vía belicosa tan gacho, ¿sale? Sí se va a valer de muchas cuestiones belicosas, sí, claro, pero no lo va a hacer tan evidente hasta que no haya declarada una guerra. Eso fue lo que hizo Cortés más o menos, que por eso entró bien a Tenochtitlán, pero pues capturó a Moctezuma, y bueno, ya cuando se hizo el cambio o el entronque de Moctezuma a Cuitláhuac, pues ya tuvo que salir por cuerdas este Hernán. Y posteriormente, ya no me acuerdo bien si le tocó o no le tocó ver qué onda con Cuauhtémoc, que fue el último
gobernante azteca o gobernante mexica, pues, de Tenochtitlán. Y pues ya, ¿sale? Bueno, eso fue el de la conquista. Luego vino el México virreinal. Recuerden que este es un repaso, chavos. En el México virreinal, chicos, pues acontecieron varias cuestiones de la gestión originaria de lo que es la presente metrópoli de la Ciudad de México. ¿Sale? Eso es parte de lo que fuimos como civilización. El virreinato, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Era una colonia española a las órdenes del reinado español. ¿Sale? De la corona española. Gracias a las políticas que aplicaban nuestro virreino, de las políticas españolas que se aplicaban sobre nuestro virreino, el virreinato de la Nueva España, pues terminamos siendo oprimidos y terminamos siendo sobajados los mexicanos y técnicamente los criollos. ¿Por qué? Pues porque pues eran como españoles de segunda. Digo, a falta de una expresión más precisa, ¿verdad? Porque estaban los gachupines o los guachupines, pues, que eran los españoles, los criollos, que eran españoles o gente de sangre española nacida en México, y los mestizos como castas principales o castas más comunes o más empoderadas dentro de la Nueva España. Y finalmente los esclavos negros, que bueno, los esclavos negros pues eran esclavos, pobrecillos, la verdad. De ahí. Entonces, bueno, pues eso ha sido con ellos hasta la parte del virreinato, en que si recuerdan, México tenía una cuestión importante de producción de metales preciosos, particularmente el oro y la plata, que vino a dar, pues sí, muchos frutos a nivel del oro, pero luego la plata fue a la que se posicionó de forma más evidente o más marcada en cuanto a la extracción de estos minerales preciosos, ¿va? Posteriormente, bueno, pues ocurren ciertos movimientos geopolíticos ahí interesantes, como la ocupación de Napoleón en España. Bueno, la intervención de Napoleón en España, más que ocupación en sí mismo, que empezó a desestabilizar. Y ya que entró bien la invasión esta de Napoleón, terminaron siendo pues desbalances muy fuertes que estas provincias y los virreinatos y las colonias de España, bueno, las colonias de España, si no me disculpen, las colonias de España terminaron pues emancipándose, haciéndose independientes de lo que sería en un momento la corona española. ¿De acuerdo? Lo que nos lleva a la guerra de independencia, que aquí el programa lo denomina como México independiente. No, este es el periodo independentista, es decir, el periodo en el que se buscaba la independencia de México. ¿De acuerdo? Pero bueno, cada quien. Aquí dice, las crecientes tensiones económicas entre las colonias y la España peninsular alcanzaron su punto máximo en el siglo XIX, cuando las ideas de la Ilustración francesa y el ejemplo de la independencia norteamericana insuflaron en las élites coloniales la idea de la emancipación. Dicho de forma más barrio, ¿verdad? Porque está muy elegante. España se pasaba de lanza con impuestos y otras políticas económicas muy perjudiciales para con sus colonias. Entre ellas, incluso las colonias no podían comerciar entre ellas. Necesitaban a España como intermediario, porque si no, la iban a regar ahí en ese sentido. Entonces, aguas. Posteriormente, vinieron las ideas de la Ilustración francesa,
a enarbolar un mensaje de libertad y de soberanía bastante exacerbado. ¿Por qué? Pues porque justamente la ilustración francesa consistió en ese proceso, ¿no? De documentarnos y de darnos cuenta de que el ser humano es un ser libre, que es capaz de gestionarse por sí mismo y que teóricamente también debería hacerlo a nivel de los diferentes lugares del planeta donde habitan seres humanos. Porque también pueden gestionarse con un gobierno igual de eficiente que cualquier otro gobierno, ¿va? Y el ejemplo de la independencia norteamericana, vuelvo o repito más bien dicho, la independencia de las 13 colonias norteamericanas o de Estados Unidos de América. ¿Sale? Por favor, ese es el nombre, Estados Unidos de América. Estados Unidos de América. ¿Sale? No se me confundan, no se me pierdan, porque si no luego ya no saben ni qué onda. ¿Va? Bien ahí. De acuerdo. Ahora, decía por ahí que las élites coloniales tenían esta idea de la emancipación gracias a ello. ¿Por qué? Pues simple y llanamente por el hecho de que estar independientes de la corona les daría pues mayores ventajas o mayores dividendos económicos y de poder a estas élites, punto. No había como la gran cosa más ahí, ¿sale? Entonces tenganlo presente para pues entender que era por un interés muy particular de este grupo, ¿de acuerdo? El momento propicio llegó por la deposición o con la deposición del rey católico Fernando VII por parte de Napoleón, ¿sale? Es decir que Napoleón pues conquista su territorio, lo agrega a las victorias que tiene la armada francesa y pues por eso, ¿sale? Posteriormente dice: esta coyuntura la aprovecharon las colonias para declararse libres, y en el caso de México particularmente esto inició en 1810 con el grito de Dolores, llamado a las armas, hecho por el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla de la iglesia de Dolores en Guanajuato. ¿Sale? Ahí está. Es decir, cuando cae el rey Fernando VII de España, las colonias españolas pues se vieron alteradas, se vieron agitadas en muchas maneras y formas raras, pero pues la mayoría optó por emanciparse de España, ¿no? Decirle: ¿sabes qué, España? Ya no te pertenecemos, te agradecemos mucho la colaboración de varias cuestiones, pero ya no queremos jugar contigo, básicamente. Esa es la emancipación de las colonias mexicanas, perdón, de la colonia mexicana, ¿va? Seguimos. El México independiente, en cuanto a las fechas, dice así: el 16 de septiembre de 1810, junto con Ignacio Allende y Juan Aldama, dieron inicio a la revolución con el famoso Grito de Dolores, llamado así por haber ocurrido en la ciudad de Dolores, que consistió en una llamada al pueblo a levantarse en armas en contra del virreinato. Ojo, aquí ya estamos hablando también de algunos personajes históricos importantes, como serían pues, Ignacio Allende y Juan Aldama, que fueron dos comandantes de las fuerzas rebeldes, de las fuerzas libertarias, y que bueno, ahí anduvieron con esta parte de la lucha, ¿sale? Curioso, dice la historia por ahí, dice la leyenda, que el grito de Dolores se dio como a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque ya habían habido otros intentos, que más adelante lo menciono. Ya habían habido otros intentos de pues de golpe de estado, como quien dice,
pero habían fracasado, habían sido sofocados de muchas formas. El gran problema viene que este último movimiento también ya merito, no jala, porque algún soplón, no me acuerdo quién, creo que ni siquiera se sabe, pero algún soplón les dijo a los del ejército realista, al ejército virreinal pues, les dijo, oigan, este grupo de compas se está juntando en la casa del corregidor y la corregidora para planear el golpe de estado, entonces tenemos que pararlo. Y pues fueron. Y ya iban a ir sobres, ¿no? Ya los iban a capturar. Pero pues se les adelantó Hidalgo y dijo, pues órale, vamos a darle átomos a esto y órale. Empezó con el grito de Dolores. A las 3:30 de la mañana llamó a todos y como todos, así como todos estaban obligados a ir, pues iban todos lampareados así como de ¿qué pasó? Sí, ya vamos. Y ya que llegan les dice el cura, pues vamos, les avienta una arenga ahí importante. Una arenga es un discurso motivacional belicosón. Les avienta esta arenga y les dice, pues órale, vamos a levantarnos en armas. Y órale, dijeron, pues juega. Y ya, ahí anduvieron y así empezó el movimiento. Bien. Y pues eso, así siguió este rollo con la parte de empezar la batalla, porque si no los cachaban y los iban a encerrar y ejecutar por traidores a la patria. Aguas ahí. Y a la corona española. En 1811 Hidalgo cayó preso y fue condenado a muerte por la Santa Inquisición. ¿Por qué? Pues básicamente porque era un cura, era un párroco y los rectores de ellos pues son la Inquisición. ¿Sale? Y bueno, en aquel entonces la iglesia tenía mucho más poder que ahora, entonces por eso también lo hicieron. José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón tomaron el mando de los independentistas y se comenzó una guerra civil que enfrentaba a criollos que no querían renunciar a sus privilegios y mestizos e indios que querían una sociedad más justa. ¿Sale? Y está muy claro, pero nótense cómo el gustito le duró a Hidalgo un año y luego fueron María Morelos y Pavón, José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón. ¿Sale? Ellos toman los mandos de los ejércitos en esta guerra civil entre criollos y mestizos. Entre criollos y mestizos, disculpen. A Hidalgo le sucedió Morelos, es decir, le siguió Morelos, que al poco tiempo también fue fusilado, y el poder recayó entonces en Vicente Guerrero, que luchó entre batallas y derrotas hasta que su enemigo, el general Agustín de Iturbide, criollo, le ofreció un pacto y proclamar la independencia. ¿Sale? Ahí hay muchos elementos de qué hablar, que ya los iré diciendo más adelante, pero que a final de cuentas pues nos dicen o nos implican muchas cuestiones con respecto a el desarrollo de esta batalla, ¿no? Porque a final de cuentas Vicente Guerrero, ¿sale? Pues era otro peleador, otro guerrero de la guerra de independencia, que terminó por azares del destino comandando las tropas y pues tuvo una campaña relativamente exitosa, o sea, estando a la cabeza pues le fue bien al movimiento, digo. Para muestra pues voltease a ver hoy el día de hoy, ¿no? Básicamente. Y luego vino la intervención del general Agustín de Iturbide, que era un criollo que quería proclamarles la independencia a los mexicanos porque pues no veía como sentido de que siguiéramos siendo sometidos bajo el nombre de de colonia española, ¿no? Entonces pues dijo, sí, va, soy criollo y lo que quieras, pero pues vamos a ser libres todos, ¿no? Y así lo hizo. Y por eso el pacto, ¿no? Para poder proclamar la independencia de México. Muy bien. Esta guerra se prolongó hasta 1821, cuando los generales rebeldes Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero programan el Plan de Iguala. ¿Sale?
y reunieron a las facciones insurgentes con el apoyo del clero y la aristocracia, ¿sale? O sea, cosas que pasan, ¿no? Según querían romper con ese esquema y bien, gracias. Pero bueno, cada quien. Oh, esto es básicamente lo que tenemos que ver con respecto a la historia de México a nivel de lo que es el histórico social de México, ¿sale? Esto es importantísimo que lo tengan bien presente, chavos, porque si no, se me pierden las fechas y vuelvo. El México independiente sigue estando vigente hasta hoy, ¿sale? Porque seguimos siendo independientes. Llamémoslo mejor como la Guerra de Independencia de México, ¿sale? Y que también por eso se celebra el 16 de septiembre. Fue el 16 de septiembre, tempranito en la mañana, que se levantaron en armas estas personas, para hacerle frente al gobierno español, ¿sale? Bueno, técnicamente a la milicia española. Pero pues eso. Vale, chavos, ¿estamos de acuerdo? Bien. Y pues esto, chavos. Esto es a grandes rasgos o son los sucesos que más recordamos o que nos resultan más representativos y más densos y cargados de mensaje y de importancia para la historia mexicana. Pero como les dije, hay más, ¿sale? Y por ello, yo les voy a poner ahorita una línea del tiempo que incluye más detallitos, más eventos, más cuestiones, para que les quede más claro y más extendido el tema de la historia de México. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo vean porque les va a ayudar a aterrizar mejor estas partes conceptuales para ustedes. ¿Vale? Seguimos. Sucesos históricos. Primero empezamos con el México prehispánico, ¿sale? Se cree que la llegada de los pobladores a esta ciudad se remonta al año 1000 a.C., a la ciudad de Tenochtitlan, ¿sale? Sin embargo, al día de hoy, los datos sobre el origen étnico y sus habitantes y el motivo de su declive como civilización, así como el abandono, de Teotihuacán, no de Tenochtitlan. Dije Tenochtitlan, ¿cierto? No, me refería a Teotihuacán, ¿vale? Como el declive de su civilización, así como el abandono del centro ceremonial, son inciertos, envolviendo con un halo de misticismo a esta cultura, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas nos pueden hacer pensar muchas cuestiones. Procede ahí, chavos. Este es un elemento importantísimo que tenemos que tener presente porque recuerden, si bien cada una de estas ciudades o de estas culturas que precedieron a la fundación y posterior auge de Tenochtitlán tienen sus riquezas culturales y demás, son al final de cuentas parte del territorio mexicano y por ende son parte de nuestra identidad. Posteriormente vino a fundarse la ciudad de Tenochtitlán, Al ser un paisaje de la historia cobijado por el mito, no se tienen datos precisos de la fundación de la ciudad. Sin embargo, se ha establecido que sucedió entre el año 1325 o 1345. ¿Va? Esto es importante que lo tengan bien presente porque es un dato incierto, derivado que no hay registros fidedignos, comprobables o algo así, que le permitan a los historiadores decir esta es la fecha definitiva y real. Pero bueno, cada quien. Ay, disculpen. Luego, las noticias sobre la existencia de un gran imperio dadas a conocer por las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva decidieron a Hernán Cortés emprender la conquista de México. Ojo, ya establecimos que Colón, que fue el primerillo en llegar,
a costas cercanas, ya había tenido varios viajes, ya había conocido varios lugares más del continente americano. Y pues ya tenía cierta preparación y cierta historia con. Posteriormente vinieron otros exploradores e incluso antes de, recordarán que había supuestamente más exploradores del continente, como se trataban, por ejemplo, de los vikingos, ¿no? Los escandinavos, que eran un pueblo de guerreros dados o muy hábiles para la navegación y que llegaron aquí, a este mundo, a este continente, que resulta ser pues un elemento nuevo para ellos, ¿vale? Del cual supuestamente ya tenían cierto registro ellos, o ya habían empezado a generar registro antes, mucho antes de que lo hiciera la corona española, ¿va? Claro que ellos no se ocuparon en cartografiar y hacer todo el análisis. Se encargaron nada más de pues conseguir lugares nuevos, ¿no? Encontrar lugares nuevos. Por eso es que Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva fueron dos exploradores tan trascendentales, porque a final de cuentas ellos regresan a sus lugares de origen con historias muy interesantes de pues, todo lo que vieron, todo lo que conocieron en el nuevo continente. ¿Sale? Y pues a Cortés le llama la atención, dice: yo de aquí soy, me gusta tu cotorreo, como quien dice, entonces vamos a darle. ¿Sale? Y por eso se fue él a buscar todo lo que estuvo buscando. Que entre todo lo que estuvo buscando destaca, obviamente, la conquista de México, Tenochtitlán. ¿Va? En enero de 1517, Hernán Cortés llegó a las costas de Yucatán para iniciar una expedición con fines de exploración y comercio. ¡Ayajá! Y por eso venía armado el chavo, ¿verdad? Pero bueno. Pues está en eso, ¿no? En esta parte de que llega y explora para conocer, ¿no? Para saber el terreno, qué onda. Y saber qué esperarse y demás. Y si era pues factible, viable y posible comerciar con personas del lugar, los productos del lugar, para llevarlos también a España y comerciar con ellos allá para sacarles un gran provecho, ¿no? Que es básicamente algo parecido a lo que hacemos acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos la producción del aguacate, por ejemplo. Ay, perdón. Ay. La producción del aguacate es masiva aquí en México porque es un lugar donde se da muy bien. Pero nosotros, cuando producimos el aguacate, lo que hacemos en vez de agarrar y comerlo, lo procesamos, lo empaquetamos y lo mandamos a Estados Unidos, donde ellos al parecer comen mucho aguacate, ¿verdad? Según parece, cortándose los dedos en el proceso, pero pues cada quien, ¿no? Digo, hay que tener un cierto estilo mexicano, un Mexican style, para poder abrir adecuadamente un aguacate. Levanten la mano, por cierto, aquellos que sean capaces de abrirlo sin cuchillo. Muy bien. Muy bien, chavos. Los felicito, son bien mexas. Pero bueno. ¿Qué estaba yo? Aguacate. Ah, sí. Entonces se empaqueta y se envía ya a Estados Unidos. Y de Estados Unidos se reetiqueta y se regresa aquí a México una partecita. Que como es una partecita, es decir, hay baja oferta, pues el precio se incrementa. Y ahí vamos nosotros de soperútanos a comprar. ¿Vale? Y ustedes dirán, yo compro en el tianguis. Que bueno, esa es una muy buena manera de apoyar la economía del país, en el sentido de que no salga el capital, pero un poquito mala desde el sentido de que la mayoría de ellos no paga impuestos. Entonces aguas ahí. Pero bueno. Principalmente esto que decía va para las personas que compran su súper en las cadenas de tiendas grandes. Sí, porque casi siempre fugan alguna parte del capital fuera del país.
Y eso es lo que pues nos deja más pobres, chavos. Aparte del hecho de no cobrar impuestos, es lo que nos deja más pobres y más incapaces de lidiar con todo. ¿Va? Bien. Ojo, en este sentido en enero de 1517, cuando Cortés por fin se decide, perdón, cuando por fin se pone a explorar y a comerciar o a querer comerciar, ahí ya podemos hablar de que empieza la conquista, ¿sale? Ahí ya tenemos este rollo de que nos dicen, híjole, ¿pues qué hacemos, no? Y particularmente Hernán entró a Yucatán, sí, claro. Y desde ahí se fue aliando con pueblos para qué. Curiosamente para derrotar al señorío más dominante de entonces, al feudo más dominante de entonces, que era la gran ciudad de Tenochtitlán. ¿Sale? Él hizo aliados para derrotarlos, porque pues sabía que si podía derrotarlos, el poder político iba a recaer sobre él. Entonces por ello es por lo que lo hace, con toda la intención, aparte de otras tantas cosas, pero pues ahí lo hace, ¿no? Y dice, en 1521 se concreta lo que se conoce como la conquista, ¿sale? Ahí ya se concreta, según esto, la conquista de México al vencer la que a ese momento era la capital más importante, Tenochtitlán, ¿sale? Es muy interesante esta parte porque a final de cuentas nos dice muy claramente que pues esa era la intención de Cortés, ¿no? Generar un escenario en el que él pudiera verse beneficiado por la caída de una ciudad tan grande y poderosa, ¿va? Y bueno, pues también les doró la píldora a sus aliados porque tampoco los trataba como quien dice muy bien, pero bueno, cada quien, ¿va? Para lograr este cometido de dominación, formó una expedición de 11 naves, 11 navíos grandes y 600 hombres. Qué bueno, para las cuestiones de la época, de entonces, en cuanto a la natalidad y demás, no era un número tan pequeño, ¿sale? Luego, estos partieron de Cuba en 1519, sin la autorización del gobernador Diego Velázquez. Era el gobernador de Cuba, ¿sale? Don Diego, pues se enojó y pues lo mandó cazar al Cortés para que lo hiciera responder por sus actos, porque pues se le hizo un acto como de sedición, eso. Sedición, para lo que no sepa qué es sedición. Sedición, no edición. Sedición. Es un acto que pretende dar un golpe de estado o desbalancear al estado en general, ¿va? Posteriormente luego, ay, háganme el favor, por favor, chavos, no hablen así jamás. Posteriormente, Cortés consiguió la alianza de totonecas y tlaxcaltecas. Desbarató en Cholula una conjura azteca y entró en Tenochtitlán, ¿sale? Esto en noviembre de 1519, ¿sale? Entrevistándose con Moctezuma, a quien mantuvo de rehén, como les dije. Sí, muy cuates, pero al mismo tiempo te voy a fastidiar, ¿no? Y entonces es como de, ¡au! ¡Qué rudo! ¿Va? La matanza de la más importante nobleza azteca, llevada a cabo por Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado era el segundo al mando, aclaremos, ¿sale? Hasta donde yo recuerdo era el segundo al mando de Cortés, pero pues era un chavo inexperto y muy manipulable, ¿sale? Por ende también muy volátil en cuanto a pues, los elementos que le fueran trascendentes a él. ¿De acuerdo? Va, pues en eso estamos, ¿sale? Y entonces, pues Pedrito, ¿verdad? Evidentemente Pedro de Alvarado, no Pedrito Sola. Pedrito, pues se le ocurrió, entre tantas ideas geniales que tuvo, ¿verdad?
para atacar en el templo mayor a la familia o a la nobleza de Tenochtitlán. ¿Derivado de qué? Aquí lo dice muy claramente. Cortés fue a Veracruz a enfrentarse con las tropas del gobernador de Cuba, Pánfilo Narváez. Que esto provocó una rebelión azteca. ¿Sale? La matanza provocó la rebelión azteca. Que, pues imagínense, ¿no? O sea, tú le dices a tu compa, te dejo mi casa a gusto, bien. O sea, te sirves lo que quieras, siéntete en tu casa. Al rato vengo. Voy a arreglar algo importante que es estresante, pero pues al rato vengo. Y vas a tu business y de repente, cuando vienes de regreso, te llegan noticias de que, oh sorpresa, tu compa hizo una fiestezota en tu casa y quebraron vidrios, quemaron un sillón, hay alguien guacareado medio muerto en la sala, o sea, mal, mal. Imagínense eso en nivel ciudad. O sea, de verdad, no sé qué estaba pensando Pedrito, ¿verdad? Pero bueno, más bien yo diría que Pedrito no estaba pensando. Porque sí hizo algo terrible, mató gente a lo loco, se enojó Cortés, o sea, se tuvieron que escapar porque los querían matar, o sea, horrible, horrible con ganas. Dice, posteriormente una ofensiva una ofensiva azteca, obligó a los españoles a emprender una desastrosa retirada en 1520. ¿Sale? O sea, pasó un rato, un año, entre que llega y captura Moctezuma y entre que se tiene que ir. ¿Sale? Gracias a la victoria de Otumba, un pueblito, pudieron refugiarse en Tlaxcala, donde reorganizaron su ejército. ¿Sale? Porque los corretearon, les dieron una correteada, chavos, pero fea, bárbara a los españoles. Y nótese que ellos venían armados y con armadura, ¿eh? Nosotros traíamos palos, plumas, el como mazo ese con obsidiana, que nunca me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre específico. Y en taparrabos, o sea, éramos geniales. Díganme cuántos soldados estarían dispuestos a hacer eso ahorita, así de... Yo voy en puro camuflaje de body paint. Oh, imagínenselo. Y con un cuchillo, ¿no? O sea, sería como Sam Fisher este chavo. Sí, todo un Splinter Cell. Pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces por ello, logran ganar apenitas en Otumba. Se mueven para Tlaxcala. Y ahí pues se toman un descansito, ¿no? Dicen, a ver, vamos a reagruparnos, vamos a ver qué pasó, qué no está jalando en este momento y así, ¿vale? Posterior a esto, pues ya decayó y se destruyó el Imperio Azteca. Se enviaron varias expediciones que completaron la sumisión del país. Esto de parte de España, de parte del propio Cortés y bla, bla, bla. En las que pues sí, se tomó un afán belicoso para poder someter a los pueblos. Ya que, bueno, pues eran esclavos de los aztecas, pero pues queriendo que no, producían bastante bien. Y pues le entró la del hacendado a Hernán y dijo, pues este es mi territorio y que me produzcan los que tengan que producirme. Y órale. Así lo hizo. Ya para 1522, Cortés fue nombrado gobernador y capitán general. En 1527, es decir, 5 años después, se creó la audiencia que ejerció la máxima autoridad hasta la creación del virreinato de la Nueva España. Es decir, se armó un gobernito provisional hasta que se fundó ya bien y se esclarecieron las nociones de lo que era el virreinato de la Nueva España. ¿Va? Venga, muy bien. Muy, muy bien. En su historia, la Nueva España fue regida por 62 virreyes de diferentes importancias o de diferente importancia histórica, entre los cuales destacan Antonio María de Bureli,
de Bucareli, que nació en el 71 y murió en el 79. Fray Payo Enríquez de Rivera, que estuvo en el 1672 hasta el 1680, ¿sale? Ahí estuvieron en mandato, ¿no? En mandato de... Pues ahora sí que en mandato del virreinato, ¿va? Posteriormente las Filipinas dependían particularmente de México. ¿Por qué, chavos? Si ustedes agarran un mapamundi y se ponen en España y tiran para la izquierda, derechitos, irán teóricamente tocando Cuba o Yucatán o tal vez parte del Golfo de México rápidamente. Si brincan todo eso con una línea recta, van a encontrarse las islas de Filipinas y demás, ante las cuales pues también había comercio y todo este rollo para evitar muchas cuestiones y para también seguir alimentando ese lugar. Y por eso es por lo que ocurre. Luego, dice, Filipinas dependía particularmente de México para su sustento y por lo tanto la mayoría de los colonos enviados a Filipinas eran mexicanos, ¿sale? Había mucho mexicano en Filipinas. De hecho, por ahí hay una estatua de Miguel Hidalgo ahí en Filipinas, por lo mismo. Pues porque básicamente teníamos más de... Bueno, los filipinos tienen más identidad de mexicanos que de otra cosa, según parece. Según parece. O tenían. Pues eso. La crisis política de 1808 en México se formó, gracias a esa crisis se formó la Junta de Gobierno, la cual controlaba con cierta simpatía, contaba con cierta simpatía del virrey José de Iturriaga, de Iturrigaray, de Iturrigaray. Pero el golpe de estado realizado por Gabriel caray. Me perdí, discúlpenme. El golpe de estado realizado por Gabriel de Yermo depuso al virrey y a consecuencia se le encarceló a los promotores de la junta. Lo detuvo el virrey y los castigaron a los promotores de la junta, que eran Melchor de Talamantes, Juan Francisco Azcárate y Lezama, y Francisco Primo de Verdad y Ramos y José y Antonio de Cristo, ¿sale? Todos ellos pues se pusieron en marcha, tanto como lo hicieron pues Hidalgo y la corregidora y todos ellos. La Real Audiencia que favorecía a los golpistas, nombró a Pedro de Garibay como virrey interino y toda idea de separatismo fue sofocada. Esto está muy claro, pero pues a final de cuentas es una estrategia muy común, ¿sale? Si ya perdimos algo, pues ya generalmente no vamos a luchar tanto en recuperarlo. Y más o menos así está funcionando este rollo. La conjura, de Valladolid en 1809. O sea, un año después de esos sucesos ahí raros, curiosos. ¿Sí, un año después? Sí, un año después. Fue descubierta esta conjura, o esta reunión para igual hacer el golpe de estado. Y sus miembros fueron procesados por intento... fueron procesados el intento de establecer un congreso independiente y autónomo. Ese es el cargo técnicamente que les debería haber tocado. De ahí. Posteriormente dice: la conspiración de Querétaro sería finalmente la que desataría la revolución de independencia de México. En la conspiración
participaron entre todos o entre otros los corregidores de la ciudad de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez y Miguel Domínguez, Ignacio Allende y Juan Aldama, y el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Va? Sale. Estas son las personalidades, los próceres de la patria, chavos. Ellos son los héroes que nos dieron patria, como dice por ahí el grito de independencia, por si lo vieron. Cualquier año, porque se supone que todos los años deberían decir lo mismo. Por eso es por lo que participaron, porque ellos fueron. Lo curioso, hay una historia ahí bien interesante que dice que la que se dio cuenta fue la corregidora por chismes de la estética. ¿Sale? Dicen que fue la corregidora por unos chismes de estética, que estaba con sus amigas echando la guáguara. Y de repente una le dice a la otra que escuchó cosas raras de parte de los del ejército realista. O más dicho, que tenían orden de allanar la casa del corregidor. Según esto, con el pretexto de protegerlo de algo. Hasta donde yo tenía entendido. La verdad no me lo crean mucho porque no me enteré del chisme bien. Principalmente porque yo no estaba ahí, ¿verdad? Pero, eso. Y entonces esta mujer, doña Josefa, llegó como bien sospechosa con su marido y le dice, oye, fíjate que creo que ya nos cayeron. Y le dice, a ver, no, espérate. Y se puso a investigar el corregidor y dice, no, pues fíjate que sí. Entonces tenemos que movernos, pero pues tenemos que avisarle a estos compas, porque si no, pues todo lo que hemos hecho en estos meses, porque se pasaron varios meses, bueno, no sé si meses o años, la verdad, planificando y esperando el momento adecuado, dijeron, pues hay que decidir qué hacemos. Y entre todos decidieron, incluida doña Josefa, decidieron que se tenía que adelantar y que tenía que ser Miguel Hidalgo el que tuviera que hacer pues el movimiento, el movedero. Y dijo, va, pues va. Y lo hizo. ¿Sale, chavos? Esto va a ser todo por este video, chicos. Para que tengan chance como de procesar un poquito, descansar la mente un momento. Y cosas así más relajadas, ¿vale? Para que no se me compliquen demasiado. ¿De acuerdo? De ahí en fuera, chicos, les recomiendo... pues investigarle un poco de esas historias curiosas, ¿sale? De esas historias interesantes o míticas que hay con respecto al país, porque hay muchas, muchísimas. No desde la mitología mexicana, porque no, sino desde las leyendas urbanas y esas cosas que de repente aparecen ahí en la historia para enriquecerla o embellecerla de alguna manera. Y checar qué es lo que nos tiene que decir la gente o esas historias de este proceso o este periodo, perdón, específico de la Nueva España, ¿va? Ya en el último video, en el siguiente video, les termino de explicar o de contar qué onda con esta línea del tiempo.